Buenas, Histocastos. Bueno, en este episodio la verdad es que os propongo un ejercicio que para mí, no sé si natural, o sea, por lo pervertida que tengo la mente a través de mi formación o mi bagaje o lo que sea, y yo estoy seguro que muchos de vosotros también hacéis el mismo ejercicio, pero bueno, yo lo atribuyo a mi formación de geógrafo. La cuestión es que yo cada vez que voy a un sitio, pues voy casi sin darme cuenta, voy recogiendo información de una cosa, de otra, y me voy quedando con algunas cosas, o sea, pero visualmente, nada más. Yo visito ciertos sitios y me voy quedando con información. Y eso se va quedando en mi mente y voy juntando piezas y sin darme cuenta, bueno, pues voy intentando montar un puzzle en mi cabeza de, por ejemplo, cómo fue formándose tal cosa o tal otra, ¿no? Bueno, os voy a proponer este ejercicio como ejemplo y a veces acierto y a veces no acierto, ¿no? O a veces acierto casi sin querer, ¿no? O deduzco cosas que, bueno, pues son muy obvias, ¿no? Por lo menos para mí son muy obvias. Y bueno, pues no es que sea mi entretenimiento, es que lo hago casi sin darme cuenta, ¿no? Me han adiestrado para eso. Total, que os propongo este ejercicio porque es una cosa que yo hago y yo entiendo que otros compañeros también hacen, casi sin darse cuenta. Bueno, para que ahora que estamos visitando algunos sitios y tal, bueno, pues intentemos, intentéis hacer lo mismo vosotros, ¿vale? Entonces el ejercicio es el siguiente, el que os pongo de ejemplo. En el caso de yo, bueno, pues por a lo largo del tiempo pues he visitado varias veces el Escorial, San Lorenzo del Escorial, el monasterio, bueno, y he ido pues cogiendo información de aquí y de allá, bueno, en fin. Y bueno, pues os voy a ir contando el relato de las cosas que he ido cogiendo. Por supuesto, está el monasterio y en los alrededores, bueno, está toda esa explanada que le llaman la lonja y alrededor unos edificios, pues que se entiende que son de servicio o anexos al monasterio. Bien, detrás justo del monasterio me empecé a dar cuenta que si bien habían casas que, bueno, pues seguían más o menos una forma constructiva y tal, y bueno, tenían cierto, y también las calles tenían cierto orden, ¿no? Un poquito más allá, ya que yo se intenta adaptar a lo complicado del terreno, ¿no? Porque ahí ya empieza una ladera y bueno, y ya las calles son más caóticas, más difíciles de llevar, bueno, en fin, con unas pendientes muy importantes y bueno, el tema constructivo y urbanístico pues se complica bastante. De hecho tiene una pinta de que, bueno, pues sí, se han ido adheriendo a las viviendas a las calles, pero pues como han podido y bueno, pues de una manera bastante caótica, aunque sí es cierto que siguiendo cierto orden de las calles, pero muy adaptado a lo que es la orografía del terreno. Bueno, también cuando estaba visitando pues este San Lorenzo y tal y el monasterio, pues en la parte más que está justo debajo del monasterio, que sería al este del monasterio, había unos jardines que son los jardines de la casita del príncipe, ¿no? Y que son bastante lineales, ¿no? Y digamos que la calle que sale de la lonja, pues de manera pues prácticamente directa, pues te lleva a meterte ahí en los jardines, ¿no? Es casi inevitable, ¿no? Es el camino natural precisamente para llegar hasta el Escorial. Y bueno, pues eso en mi cabeza me hizo dar vueltas hasta que, bueno, ahí se quedó. Y cogiendo después, por temas de trabajo, me tocó trabajar con esta zona y dije, en mi cabeza surgió la pregunta, ¿qué fue antes? Porque claro, estos son dos municipios, el del Escorial y el de San Lorenzo del Escorial, y luego está el monasterio. Y en mi cabeza surgió esta pregunta, ¿no? De perturbada de geógrafo, ¿qué fue antes? ¿El Escorial? ¿San Lorenzo del Escorial? ¿O el monasterio de San Lorenzo del Escorial? Ojo, ya por los topónimos yo creo que podemos deducir mucho, ¿no? Pero luego lo aclararemos.
Pero bueno, hice el ejercicio que tenía con las cosas que tenía en mi cabeza, pues hice el ejercicio. Entonces, a mí me pareció que era, obviamente, el Escorial era previo, porque da nombre al resto de topónimos, ¿no? Eso estaba allí, la villa del Escorial. Y luego veía que alrededor del monasterio pues debió crecer otro núcleo urbano pues de aquella manera pues como podía, adaptándose a la orografía y tal, de una manera un poco caótica, pero bueno, arremolinándose alrededor de un centro de poder. No es la primera vez que vemos eso, ¿no? Y claro, había cierto orden en lo más adyacente al monasterio, pero según nos alejamos, pues aquello era un poco más caótico. Y por eso me había quedado yo con aquello en la cabeza y bueno, deducía eso. Además, el camino natural que había desde el monasterio hasta la villa del Escorial, bueno, pues era un camino lineal que hacían los propios jardines, que llevaban directamente al Escorial. Y aquello, pues digo, pues nada, ya está, o sea, está en la villa del Escorial. Y nada, pues el camino directo desde la villa, pues son unos jardines muy hermosos, etcétera, que llevan a lo que era el monasterio. Y bueno, y después, posteriormente, pues se fue arremolinando pues otra serie de casas alrededor de ese centro de poder que era el monasterio, ¿no? Bueno, pues esa es la deducción que hice yo. Esa es la deducción que hice yo y después lo que he hecho es ir a los datos a corroborarlo, a ver si, oye, ¿esto era así o no era así? ¿Me he aproximado o no me he aproximado, ¿no? Antes de entrar en eso, voy a ir vamos a ver el tema de los topónimos, porque yo creo que es muy claro, pero vamos a verlo, ¿no? Está lo que es el pueblo del Escorial, ¿no? Que se llama El Escorial, y luego si hay un San Lorenzo de El Escorial, quiere decir que o pertenecía o era adyacente a esa zona, etcétera, ¿no? O sea, uno da nombre al otro y no al revés, ¿no? Y lo mismo pasa con el monasterio. Dice, o sea, el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Obviamente, del Escorial es porque estaba en esa zona que es ese pueblo del Escorial, ¿no? Y por supuesto, el monasterio da nombre, porque el monasterio es pues por el día de San Lorenzo. Bueno, ya conocéis esa historia, ¿no? Del día de San Lorenzo. Y bueno, pues San Lorenzo, pues ese monasterio de San Lorenzo del Escorial da nombre al pueblo de San Lorenzo del Escorial. Bueno, eso lo del topónimo yo creo que es fácilmente deducible, pero bueno, vamos a ir al tema histórico y lo corroboramos. Bueno, lo primero es que efectivamente, previo a todo, era lo que es el pueblo de Escorial, que después se convirtió en villa, bueno, pues fue nombrado villa, etcétera, pero bueno, ya en el siglo XV hay un testimonio ya escrito de que existía esa vecindad, ¿no? Y que en un lugar se buscó por parte de Felipe II y de sus expertos, se buscó un lugar pues que tuviera mucha madera, que tuviera piedra para poder construir el monasterio, bueno, ya sabéis, por aquella victoria tan importante que obtuvo en Francia. Y bueno, pues quedaron en que, oye, pues sí, el emplazamiento ideal era en el Escorial, ¿no? Entonces, bueno, pues se empezó a construir lo que es el monasterio, fenomenal. ¿Qué pasó? Pues que ya hubo peticiones, ¿no? Ya empezaron a haber peticiones, oye, pues nos queremos alojar cerca de esta zona y tal, porque iba a ser un centro de poder, obviamente toda la nobleza y más gente pues querían estar alrededor, ¿no? De lo que era el monasterio. Eso se les negó siempre, lo que he estado mirando, se les estaba negando y hasta el siglo XVIII no se autorizó, hasta 1767 no se autorizó la construcción de viviendas junto a lo que es la lonja del monasterio. O sea que no, yo pensé que había sido más pegado en el tiempo a la construcción del monasterio, pero no, no fue hasta el siglo XVIII, o sea que pasaron prácticamente pues 2 siglos. Fijaos, la primera piedra del monasterio se puso en 1563 y hasta 1767 no se autorizó la construcción de viviendas junto a la lonja del monasterio, lo cual es llamativo, ¿no? Siempre se opusieron los monjes y tal, que aquello, bueno, pues no se perturbara pues la tranquilidad que había en aquella zona. ¿Qué pasa? En el momento que se empieza a autorizar la construcción de viviendas, porque bueno, había mucha demanda por parte de los nobles y todo esto, eso empieza a ser va a ser el núcleo fundacional de lo que va a ser después San Lorenzo del Escorial, que al final
ese núcleo urbano que se está formando ahí, pues terminará emancipándose de lo que era la Villa del Escorial. Pero fijaos si fue veloz la construcción de esta zona, ¿no? Que en pocos años ya había 1000 vecinos ahí, en San Lorenzo del Escorial, en lo que después sería San Lorenzo del Escorial. Con lo cual, bueno, como veis, el poder pues llama, mueve la economía, en fin. Pero bueno, eso, claro, este punto de emancipación fue una situación un poco, no diría violenta, pero sí conflictiva, ¿no? Bueno, hubo muchos conflictos y pleitos, y el 25 de junio de 1792, bueno, pues al final se segregó del Escorial, finalmente, y bueno, había un enfrentamiento entre el gobernador del Real Sitio y del alcalde de la villa, y bueno, y muchos nobles que se habían asentado ahí en San Lorenzo, pues que ya no querían estar bajo la jurisdicción de los vecinos del Escorial. Y claro, eso, bueno, ya sabéis, se van juntando ahí una serie de poderes y bueno, oye, nosotros queremos estar a nuestro rollo y no depender de los otros del Escorial. Bueno, pues así quedó, y bueno, y quedó dividido de esa manera. Luego hay que decir que respecto a los jardines me he equivocado completamente. O sea, aquella zona era una zona pues de bosquecillos y tal, y de roble y tal, y en realidad los jardines fueron construidos en la casita del príncipe y los jardines, bueno, pues entre 1771 y 1775. Y sí es cierto que pues se une linealmente con lo que es la Villa del Escorial, pero no tiene nada que ver con que aquello estuviera dispuesto en el momento de la construcción del monasterio ni nada de esto. De hecho, el arquitecto que lo construyó, bueno, pues tiene un estilo completamente diferente, aunque yo no había visto la casita, pero bueno, la cuestión es que me parecía natural ese camino que seguía, pero estaba muy equivocado yo, porque esto fue en 1771, fijaos, ya estamos hablando del siglo XVIII, y a petición de Carlos III, y el que llevó a cabo este diseño fue Juan de Villanueva. Bueno, pues como veis, yo estaba equivocado. O sea, me equivoqué en mi aproximación, vi cosas, quizás si hubiera visto la casita en algún momento, pues hubiera dicho, oye, pues esto es un estilo que no tiene nada que ver con el que hay arriba, y obviamente es posterior, ¿no? Pero bueno, me pareció natural el camino que iba de la Villa del Escorial hasta el Escorial, o sea, hasta el monasterio, y después que, bueno, que pues posteriormente fueran surgiendo esas viviendas alrededor de ese centro de poder. Pero bueno, al final, en definitiva, acerté en lo general, pero me he equivocado en los detallitos, ¿no? Bueno, pues este ejercicio que estoy haciendo y estoy, oye, pues mira, me he equivocado. Es todo de pura deducción. Todo esto que he hecho es, bueno, una acción continua que yo entiendo que hacen todos los geógrafos en su cabeza perturbada, como la que hago yo, y me imagino que habrá más gente que haga ese tipo de deducciones casi sin darse cuenta, sin proponérselo. Es como, bueno, oye, voy a mirar esto, tal, bueno, y lo que hago después es corroborarlo. Oye, ¿tenía yo razón? ¿Lo he deducido bien? Bueno, pues es una especie de juego mental, ¿no? Y cuando voy a un sitio y voy a otro, pues me voy quedando con esas cosas, me voy quedando con esas piezas y luego intento componer un puzzle. Bueno, pues espero que vosotros hagáis ese tipo de cosas cuando vayáis a los lugares, y si no lo hacéis, bueno, pues animaos a intentar deducir este tipo de cosas que por lo demás es un poco absurdo, ¿no? Quizás es un poco absurdo, pero bueno, a mí me resulta de lo más interesante y me ha llevado a interesarme por la Villa del Escorial, por la historia de San Lorenzo del Escorial, por la historia de lo que es en los Jardines del Príncipe, y bueno, me ayudan a tirar del hilo y aprender nuevas cosas. Así que nada, pues me despido ya y espero que paséis buen verano.